bueno, la síntesis es bastante clara, ¿no? Si lo pusiéramos en números, veríamos también cuánto más terrible es eso, después de los 1.205 muertos que dejó la ofensiva de Hamás exactamente hace un año hoy, y de los 251 secuestrados, muchos de los cuales no sobrevivieron y fueron rescatados sus restos, sus cadáveres, a través de intercambios que hizo Israel con el movimiento de resistencia islámica, con Hamás en la Franja de Gaza. Pero después de ahí habría que sumarle aproximadamente 700 muertos en incidentes ocurridos en Cisjordania, donde no gobierna Hamás, sino Al-Fatah, que es el brazo político heredero de la Organización de Liberación de Palestina, la que comandaba Yasser Arafat, y donde reside la Autoridad Nacional Palestina en la ciudad de Ramallah, presidida por Mahmoud Abbas, hoy con un escaso protagonismo o representatividad también en parte dentro del propio sector palestino, por todo esto que ha ocurrido y por lo que ha significado que la represalia de Israel en Gaza dejara cerca de 42.000 muertos, 16.000 de ellos niños. Esto es un cómputo que hace la autoridad palestina y que Israel de alguna manera desconoce, pero que también ha sido certificado por organismos internacionales, entre ellos misiones humanitarias de la ONU. Y como ustedes también decían, lo que ha recrudecido en el último mes, a partir de mediados de septiembre, ha sido la ofensiva de Israel sobre Hezbollah en territorio libanés, donde, si empezamos a contar lo ocurrido después de que estallaran de manera sincronizada más de 3.000 aparatos de localización, o Vipers, y dejaran un número de medio centenar de muertos en 2 días seguidos, entre el 17 y 18 de septiembre, los ataques que se produjeron después y que terminaron también con la muerte del máximo líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que presidía este grupo desde hacía 32 años, ya se han cobrado más de 2.000 o 2.500 vidas según los diferentes recuentos. Entonces vemos que esto va avanzando de manera exponencial y no se ve un atisbo de solución cercano. Lo que ustedes mencionaban también, la reacción de Irán, alguien dijo por ahí, no recuerdo bien, algún analista de Medio Oriente decía, es el territorio del mundo donde nadie ataca, todo el mundo se defiende, es decir, claro, todo el mundo argumenta que sus ofensivas son para como represalia de otro ataque anterior que ha sufrido, y se pone en el papel de víctima. Y bueno, esto hace que esa espiral de violencia siga incrementándose y que no se sepa bien cómo ni cuándo va a terminar. Alguien dijo por ahí también que las guerras se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan, ¿no? Claro, Marcelo, algo de lo que se habla poco y que, bueno, que quienes tenemos algún conocido por aquella zona nos da alguna información, y también podemos leerlo a través de algunas redes sociales, es que como nunca se había visto, o por lo menos hace mucho tiempo no se había visto, hay una fuerte resistencia interna dentro de Israel para con un presidente que, bueno, que sabemos que es proclive a los ataques. Incluso su ministro de Defensa hace poco dijo en declaraciones a la prensa que el Líbano no iba a ser reconocido más como lo era, o que no iba a quedar piedra sobre piedra. O sea, Benjamín Netanyahu de alguna manera provoca estas reacciones en contra de Israel, que a la violencia se le responda con violencia. Hay muchas manifestaciones que no están siendo tan difundidas en el mundo occidental. Es cierto lo que apuntás de Benjamín Netanyahu. Si nos remontamos tal vez al último intento serio de que se produjera la paz en la región, por lo menos desde mi punto de vista, que fue con el proceso de paz de Oslo y con lo que había logrado en su momento Yitzhak Rabin. Estamos hablando de hace 32 años aproximadamente, porque Yitzhak Rabin termina ultimado, asesinado en un magnicidio, justamente en una gran marcha que se hacía en una plaza de Tel Aviv, que ahora lleva su nombre, por un extremista de la derecha judía, un ultra conservador. Y la esposa de Rabin, que después falleció de cáncer, Lea, le adjudicó justamente a quienes habían propagado el odio. Digo esto porque pareciera que tiene una absoluta actualidad hoy, potenciado por las redes sociales, pero quien había propagado ese discurso de odio contra su marido y lo había acusado de traidor, a quien ni más ni menos había sido un halcón en todas las guerras de Israel, y tiene esa frase memorable que dijo: la paz no se hace con los amigos, sino con los enemigos, y había logrado ese acercamiento con un enemigo natural que era Yasser Arafat, como Yitzhak Rabin. Bueno, Lea Rabin
Rabin le adjudicó como autoría intelectual y nunca le perdonó a los discursos que había exacerbado Netanyahu y su esposa en su momento en la oposición para producir un clima contra el proceso de paz. Bueno, a partir de ahí podemos hablar de que nunca se terminó de solucionar desde aquel apretón de manos en los jardines de la Casa Blanca, si ustedes recuerdan, en 1993, en septiembre de 1993, entre Arafat, Rabin y también Shimon Peres, donde Bill Clinton oficiaba como mediador. Bueno, a partir de ahí se alumbraban nuevas épocas en Gaza y Jericó, el establecimiento de una autoridad nacional autónoma presidida por Arafat, y luego eso se fue desnaturalizando. La propia irrupción de Hamás en la Franja de Gaza responde un poco también a estas cuestiones internas, y hoy por hoy Netanyahu sostiene su gobierno con alianzas de los sectores más ortodoxos o más ultra, si se quiere, en la política israelí, que apuestan a este conflicto también como una forma de tener a la población en permanente tensión. Inmediatamente después que se produjo el ataque horrendo, terrible de Hamás de hace un año, porque en esto también existe toda una discusión o una disquisición dialéctica sobre que si uno condena los ataques en Gaza, se pone del lado de Hamás o viceversa, y se puede condenar perfectamente ambas atrocidades cuando los que están entre medio son civiles, y esto es un falso dilema que se trata por ahí de instalar, ¿no? Pero te decía, muchas y muchos israelíes comenzaron a marchar los fines de semana reclamando una solución diferente, y si se quiere, quienes fueron víctimas del ataque de Hamás en su momento, sobre todo en ese recital, que eran casi todos jóvenes, eran quienes son más proclives al diálogo, y eso es lo más terrible del golpe que perpetró en ese momento Hamás, que tal vez quienes eran los sectores más ligados o proclives a una solución pacífica y de entendimiento entre los pueblos, como el palestino y el israelí, desde uno de los lados, bueno, vieron ultrajadas sus familias y vieron este hecho de terror, y se empezó a alimentar un discurso también de violencia. Sí, ya estamos sobre el cierre, pero muy breve. Van a participar tropas estadounidenses conjuntamente con Israel, se dice, para una supuesta ofensiva sobre Irán. ¿Esto puede globalizar aún más este conflicto? Hablemos de Rusia, hablemos de China, hablemos de otros países de la zona del mundo árabe, Siria, no sé. ¿Esto puede llegar a convertirse en algo mucho más grande? Seguramente, porque además hoy por hoy Irán no tiene un armamento nuclear, pero tal vez lo puedan tener algunos de sus aliados, y ahí miremos el escenario global, ¿no? Por ejemplo, Rusia en este momento en el combate o en la guerra que libra en Ucrania, utiliza drones que son suministrados por el gobierno de los ayatolás en Teherán. Pero por el otro lado, la intervención de Estados Unidos de manera directa desencadenar, de hecho ya lo está haciendo, ¿no? A través de toda la flota que tiene en el mar Mediterráneo y a través de la logística y las armas que le suministra por acuerdo que tiene con su aliado estratégico, que es Israel. Pero una regionalización aún mayor, que ya se está produciendo de hecho con los ataques en el Líbano o con los bombardeos también en Yemen, puede desencadenar en esto que decíamos recién, abrir una caja de Pandora, y no es lo mismo atacar a grupos proxies, como se les llama a Hezbollah y a Hamás del gobierno de Teherán, o haber hecho los ataques que hizo cerca cuando mató a Ismail Haniyeh, el líder de Hamás, que ha habido para la asunción del nuevo presidente iraní, que atacar directamente ciudades o lugares estratégicos del territorio iraní. La verdad es que no quisiera hacer conjeturas sobre eso por lo que pudiera llegar a ocurrir después, porque estaríamos hablando de una espiral que nadie sabe cómo desencadenaría también la reacción de otros actores como China y Rusia, que decían ustedes, o los propios países árabes, que también empezarían a tener cuestionamientos internos, sobre todo por la postura que muchos tienen de cercanía hoy con el gobierno de Israel, para no entrar en un conflicto aún mayor.